Bueno, el Frente Amplista del Interior tiene un reclamo que yo comparto, que es el reclamo de sentirse más alejado de la mano del Frente Amplio Central, para no decirlo en términos religiosos, bastante más alejado, ciertamente con un cierto grado de sentimiento de orfandad, que efectivamente lo tiene. A su vez, yo siempre me he negado a hablar de Montevideo Interior, porque hay Montevideo y muchos interiores. Hay una realidad que es distinta de acuerdo a los lugares donde uno va, y por lo menos en algunos lados nos pasaba, por ejemplo, que los compañeros, no de las capitales departamentales en el interior, sino de los pueblos del interior, también se sentían huérfanos o alejados de la mano de los compañeros de las capitales departamentales. Entonces creo que esto es un fenómeno que es el primero que te plantean. El fenómeno que te plantean además es que también se sienten alejados, quienes son actores políticos, quienes están en contacto con la gente en los municipios, en las distintas juntas departamentales del interior, también se sienten alejados de los compañeros nuestros en el gobierno departamental. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el interior gran parte de las inversiones que se hacen porque el 75% del presupuesto de muchas intendencias del interior lo aporta el gobierno nacional. Y ese gobierno nacional hace obras en el interior, obras que en realidad no las trabaja desde el punto de vista político, y las terminan trabajando los intendentes del resto de los partidos, y los compañeros nuestros cuando van a enfrentar esa realidad se encuentran con que los propios compañeros nuestros que tienen responsabilidades institucionales en los ministerios ni siquiera avisan que van a ir y se terminan enterando nuestros compañeros al otro día cuando aparece en la prensa local de que estas cosas se dieron. Entonces yo creo que es una demanda, es la más sentida de las demandas que vimos con fuerza. Y la otra es la de que esa orfandad o ese alejamiento del Frente Amplio, en esto no hay mucha diferencia, aunque ellos crean que hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia con lo que pasa en Montevideo o en el área metropolitana, es que reciben poco aporte del Frente Amplio como fuerza política para trabajar políticamente hacia afuera, ¿no? Esto es un debe, en mi opinión, yo les aclaraba que mi opinión es que es un debe general del Frente Amplio, que aporta poco instrumento a los y las compañeras a lo largo y a lo ancho del país para el trabajo político hacia afuera, que es una necesidad de cualquier partido político, ¿no? No es concebible un partido que no trabaje de cara a la sociedad. Los Frente Amplistas del interior se sienten muy solos. Están no descorazonados, pero piden mucho más compañía, piden mucho más cercanía, mucho más participación. En ese sentido ya hemos propuesto medidas concretas para que la mesa política se instale en los 17 departamentos del interior. Digo 17 porque Montevideo y Canelones son área metropolitana. Y para que se discuta la mesa en cada departamento con los plenarios departamentales, la realidad del interior, los planes de trabajo, y que la mesa lo haga, la mesa nacional, sistemáticamente los 5 años. Es decir, que transformemos la dirección central que tiene el Frente Amplio en una dirección nacional. Es decir, que dirija el país desde todo el país y no solo desde Montevideo. Queremos cambiar radicalmente ese método de que el Frente Amplio se dirige desde Montevideo haciendo venir delegados del interior, 2, 3 de cada departamento, que vienen aquí pero no logran transmitir, la mesa no logra compenetrarse de la realidad departamental, es al revés. Es lógico que se hagan los plenarios en Montevideo, los delegados tendrán que seguir viniendo a Montevideo a los plenarios, pero es imprescindible que la mesa vaya a cada departamento del interior uno por uno a conocer la realidad, a sentir las necesidades de los compañeros, a brindar apoyo y compañerismo a los compañeros, sobre todo en aquellos departamentos donde somos oposición y nuestros compañeros sufren mucho el hostigamiento de las intendencias blancas y de la intendencia colorada, de modo que hay que ir allá y hay que rescatar esa cercanía con los compañeros del interior. Los compañeros de Montevideo tienen una vivencia más inmediata, más cercana al aparato, a la estructura, y tienen más desconformidad por cuestiones relacionadas a la dinámica de la militancia, ¿no? Y quieren participar más, y quieren tener más información, y quieren decidir más. Reprochan mucho el fenómeno de cierto burocratismo de la estructura que les quita espacio para participar y decidir. Y los comités de base, que en su enorme mayoría están concentrados en el área metropolitana, están reclamando tener más vida política. Y este me parece que es uno de los ejes
de transformación que tenemos que abordar a partir del 25 de julio, darle más vida política a los comités. Yo abriría un capítulo de debate a partir del 25 de julio que le pondría como título recomposición de la militancia de base, ¿no? Y ahí no descarto incluso de llamar a un encuentro o a no un congreso, porque no debería ser tan formal, pero sí a un encuentro nacional de comités de base para discutir esta temática. Hay notorias diferencias, ¿no? También por la lógica con la que nos movimos, pero hay notorias diferencias. Yo creo que hay una enorme avidez en el interior por la participación, una enorme avidez por la presencia del Frente Amplio Nacional en el interior. Hay un reclamo muy, muy fuerte de mucha mayor participación. Y creo que hay enormes posibilidades de participación. Y simultáneamente me parece bien interesante también la ratificación de un dato que uno tenía, que es la accesibilidad a los medios de comunicación en el interior es mucho más sencilla que Montevideo. Están mucho más abiertos, uno accede mucho más rápidamente y tienen una penetración bien importante en las pequeñas comunidades. Y yo creo que eso, en términos de política, hay que prestarle atención, que es otro de los temas que yo creo que tiene pendiente el Frente Amplio, ¿no? Creo que tenemos que romper la estructura metropolitana definitivamente, estar mucho más cerca de los territorios, mucho más cerca de la gente en el interior y en el interior del interior, que es otro reclamo que vimos marcadamente, y una mayor presencia, una mayor participación en los medios de comunicación en el interior. Bueno, hay varias. Yo creo que primero el Frente Amplista del interior tiene esa sensación de que el Frente Amplio va menos. Tiene una sensación más fuerte de abandono. Tiene una sensación más fuerte de carencia de información. Pareciera ser que en Montevideo los temas son nacionales, ¿no? Y hay como una mayor cercanía con la conducción del Frente Amplio. En el interior no. Y uno de los planteos que hacen los compañeros es vienen pocos los dirigentes del Frente Amplio al interior. Y principalmente al interior del interior. Te voy a poner un ejemplo. Yo estuve en Paysandú, tuvimos los 4 candidatos, y yo cada vez que íbamos los 4 candidatos a un departamento, que íbamos a la capital, después teníamos un momento, un espacio, entre la mañana y la tarde donde se hacían los actos, que cada candidato definía sus actividades. Yo definí que ese espacio era dedicarlo para dirigirme al interior del departamento. Entonces, cuando estuvimos en Paysandú, fuimos a Guichón. Y nos juntamos con 27 frente amplistas en Guichón, en el comité de Guichón, un día a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y una de las cosas que me decían ahí los compañeros es, bueno, aquí han venido pocos dirigentes nacionales del Frente Amplio a hablar. Contados con la mano son los que han venido, cuando no hay campaña electoral. Y cuando no hay campaña casi que ni vienen. Entonces ese es un reclamo muy fuerte de compañeros que en este caso están en un lugar donde están lejos de la capital departamental y que por tanto se hace sentir esta impronta centralista uruguaya, porque el centralismo es Montevideo interior y luego es capital departamental, pueblo o localidades del interior. También hay un centralismo en la interna, o sea, el interior con el interior del interior. Y entonces ellos sienten que están en un medio donde muchas veces la hegemonía la tienen los partidos tradicionales. La hegemonía económica y la administración, porque en este caso de Paysandú tenemos el gobierno departamental del Frente Amplio, ¿no? Pero en otros lugares lo que termina pasando es que el gobierno departamental es del Partido Nacional, que la alcaldía es del Partido Nacional, que es el Partido Nacional el proveedor de recursos públicos. El proveedor muchas veces, porque así administran los gobiernos departamentales, el Partido Nacional es el proveedor de clientelismo político, de los favores que se generan desde el Estado, que todavía existe. Muchas veces hablamos de el país clientelar como si fuera una reliquia del pasado, y es muy presente. El 68% de los funcionarios que contrataron las intendencias son funcionarios designados a dedo, no por concurso. En el Uruguay de hoy, en las intendencias municipales del interior, no hay concurso. Son designados por el señor intendente. O sea que el intendente es el que provee de trabajo todavía. Pero además es el que te hace favores, si sos de su partido o no sos de su partido. Y además muchas veces ese intendente es apoyado ¿por quién? Por el resto de los empresarios que están en la zona. O sea que es el proveedor de trabajo también en lo privado. Y eso implica una hegemonía muy fuerte de ese partido en esas localidades, que tiene un peso muy grande. El peso de la tradición, pero además tiene el peso de esta hegemonía. Y entonces los frente amplistas muchas veces se encuentran que no encuentran espacio y que están solos ahí y que es difícil ser frente amplista ahí. Y si sienten que su partido político no los respalda, no le está diciendo es importante lo que ustedes están haciendo, venimos a ver qué es lo que necesitan, sienten esa condición de abandono. Entonces yo creo que ahí hay un matiz claro entre los que están en Montevideo y los que están en el interior. Creo que el otro matiz es que nos hemos encontrado en el interior, y ese es un muy buen dato, con muchos nuevos frente amplistas. No quiere decir que en Montevideo no haya, pero en el interior hay muchos más nuevos frente amplistas. Esto es, el Frente Amplio ha crecido mucho en el interior.
ha crecido mucho porque el impacto del desarrollo de las políticas del Frente Amplio se ven con mucha más claridad en el interior. Las 8 horas rurales, el desarrollo y la descentralización de la Universidad de la República, la creación de facultades y universidades, la fundación de la UTEC. Es decir, se ve en el interior un cierto impacto de las políticas de lo que fue el último gobierno. Toda la política de inversión en molinos, toda la reactivación económica del país, esas cosas las están viendo y entonces eso llevó a que muchas personas se sumaran al Frente Amplio. Es decir, es donde tenemos nuevos Frente Amplistas que se suman a la fuerza política y que traen su impronta y que traen también sus demandas y que en definitiva tienen muchas más ilusiones. Cuando uno se suma a algo, ¿no? Esto como escoba nueva barre mejor, ¿verdad? Uno como que le quiere dar más empuje. Entonces me parece que esas son parte de las diferencias de un momento en donde el Frente Amplio en el interior no tiene techo para crecer y tiene que crecer mucho más. Entonces, falta de información, sentirse abandonados y muchas veces sentirse que las decisiones que toma el Frente Amplio a nivel nacional son más bien a nivel metropolitano, ¿no? Y entonces pierde de vista el Frente Amplio muchas veces de que el país es un país diverso, aunque sea pequeño, diverso, y que la comunicación y las decisiones y las políticas aterrizan de manera diferente en el Uruguay. No es lo mismo, los problemas que se ven del Uruguay en el litoral tienen un determinado contexto que son muy diferentes a los problemas que se ven en el norte o en el centro del país. ¿Por qué? Porque las sociedades son diferentes a partir de los procesos productivos que están implicados. Pensar el país desde Rocha, desde la costa oceánica, es diferente a pensarlo desde el norte de Bella Unión. Entonces, el Frente Amplio tiene que incorporar eso y los compañeros muchas veces sienten que nosotros hemos tenido enormes dificultades para incorporarlo. Por eso digo que precisamos una mesa política, una dirección del Frente Amplio que incorpore la visión del interior, pero que además recorra el país, porque es lo que nos están pidiendo los Frente Amplistas.